Este video podría tener contenido sensible para algunos de los oyentes. Rogamos discreción, por sobre todo en la última historia, pero al final es una historia de superación, así que apoyen mucho compartiendo este video. Comenzamos. El encuentro con el Luisón en Capiatá. Esta historia me la contó mi papá. Dice que le pasó a su papá y a sus tíos. Según relata, ocurrió en Capiatá, hacia el año 1960, cuando tuvieron un encuentro con el Luisón. En ese entonces, el barrio estaba compuesto por casas muy distantes entre sí, la mayoría pertenecientes a familiares. Había una calle principal que corría a un nivel más bajo que las casas, como si fuera un piquete. Por aquel tiempo, los animales que criaba en el lugar, terneros, chanchos, gallinas, entre otros, comenzaron a mostrarse inquietos por las noches. Esto se repitió durante varias jornadas, hasta que los hombres del barrio decidieron investigar qué era lo que estaba alterando a los animales. Una noche se reunieron todos, armados con lo que tenían a mano, machetes, pistolas y otros utensilios. Entre ellos estaban el abuelo de mi papá y su tío, que por entonces era joven y valiente. La madrugada transcurría en calma, hasta que, a lo lejos, comenzaron a escuchar los lamentos de los animales. Los sonidos parecían acercarse. Se dirigieron hacia ellos, pero al llegar no vieron nada extraño, aunque los animales estaban visiblemente asustados. Decidieron inspeccionar la zona trasera de las casas, donde había pequeños montes. Caminando, llegaron a un claro en medio del monte, y allí lo vieron. Un animal que parecía un perro gigantesco, con patas desproporcionadamente largas y un olor nauseabundo que impregnaba el aire. Todos quedaron paralizados por el miedo, excepto el tío de mi papá, que, decidido a enfrentarlo, se acercó con su machete en mano. Cuando estuvo a una distancia prudente, lanzó un machetazo hacia la criatura. Fue entonces cuando ocurrió algo inexplicable. El golpe provocó un brillo intenso, como si hubiera chocado contra metal, y de inmediato se escuchó un gruñido profundo y aterrador. Los hombres aterrorizados retrocedieron mientras la criatura desaparecía entre el monte, dejando tras de sí un silencio inquietante. Al amanecer, revisaron el machete del tío de mi papá y notaron que la hoja tenía una ondulación, como si se hubiera moldeado al golpear la espalda de la criatura. Después de aquella noche, los animales dejaron de inquietarse y nadie en el barrio quiso volver a hablar del tema. Sin embargo, todos sabían que lo que había enfrentado era el Luisón. Hasta el día de hoy, el tío de mi papá asegura que aquella criatura era el Luisón, y mi papá también lo cree. Yo no tengo dudas de que fue así, porque en aquellos años Capiatá estaba rodeado de monte y he escuchado muchas historias similares sobre ese lugar. Gracias por escucharme. OVNI o espíritu en Zapucay. Anónimo. En el año 2020, mi familia y yo fuimos a pasar la Semana Santa en la casa de mis tíos, una hermosa granja ubicada en Yarihuaamí, Zapucay. La granja estaba rodeada de naturaleza, con animales y vacas, y para llegar a ella había que recorrer aproximadamente 1,5 kilómetros de camino de tierra desde la ruta asfaltada. Poco en realidad. El lugar era increíblemente tranquilo y se respiraba aire puro al pie del cerro. Una tarde decidí salir a dar un paseo hacia el centro de Zapucay en la camioneta de mi papá. Era un recorrido hermoso. La pequeña ciudad tenía un encanto especial. Sin embargo, el tiempo
pasó rápido, y cuando me di cuenta, ya había oscurecido. En el camino de regreso a la granja, mientras conducía por el sendero de tierra, algo llamó mi atención. Giré la cabeza hacia un costado y vi algo que me heló la sangre. Una figura alta, extremadamente delgada, de unos 3 o 4 metros de altura. Aquella cosa se movía entre los árboles, corriendo y saltando, con agilidad sobrehumana. Apagué la música, pues quería escuchar claramente, pero lo que realmente me perturbó fue el sonido que emitía. Era un ruido extraño, como el de una radio cuando no tiene señal. Pss, pss, pss. La figura no se detenía, y yo tampoco. Aceleré lo más que pude hasta llegar a la granja, y en cuanto crucé el portón, aquello desapareció entre el monte. Cuando conté lo sucedido, nadie me creyó, y eso me llenó de rabia. Sin embargo, todo cambió la noche siguiente. Estábamos todos disfrutando de un asado en el patio, cuando de repente mi mamá llegó corriendo, visiblemente nerviosa. Decía que había visto una figura flaca y blanca bajar saltando del cerro. Describió cómo aquella cosa se movía, como si el suelo fuera un trampolín, y mencionó el mismo ruido que yo había escuchado la noche anterior. Fue entonces cuando todos me creyeron. La situación nos dejó confundidos y aterrados. ¿Qué era esa cosa? Mi tía sugirió que podría tratarse de un pora, un espíritu, pero ¿cómo un fantasma podría emitir un sonido tan peculiar? Lo que ocurrió después fue aún más impactante. Una tarde, mientras estaba en un almacén cercano, escuché por casualidad a 2 hombres hablar sobre algo similar. Decían que había visto una figura humana blanca que se paseaba por sus campos. No pude evitar acercarme y contarles lo que nos había pasado. Uno de ellos aseguró que no era un espíritu, sino extraterrestres, seres que no pertenecen a este mundo. El hombre relató que en su campo ocurrían cosas extrañas, especialmente durante la noche. A menudo lo despertaban ruidos inexplicables, como pasos corriendo, pero nunca se atrevía a salir a investigar por miedo a lo que pudiera encontrar. Yo no sé qué pensar. Para mí, podría ser un espíritu maligno o un demonio, porque no estoy convencido de que se trate de extraterrestres. Quizás sea un espíritu del cerro Yariguaá, pero la idea de que estas entidades pudieran estar entre nosotros es aterradora. ¿Qué opinan ustedes? El enano del patio trasero. Era el año 2012. Por aquel entonces, mi papá tenía su pieza al fondo de la casa, y cada vez que él viajaba, mi hermano, que es 2 años mayor que yo, se las arreglaba para quedarse a dormir allí. Esa habitación era la mejor, apartada, con televisor y perfecta para disfrutar de la privacidad que tanto deseaba en mi época de pubertad. Una noche, finalmente me tocó quedarme en esa pieza. Hacía muchísimo calor, así que dejé la ventana abierta, que daba al patio trasero. Me estaba preparando para dormir, cuando un alboroto de gatos en celo rompió el silencio de la noche. Fastidiado, agarré un zapato y lo lancé hacia la ventana sin mirar, pero los ruidos no cesaron. Molesto, decidí salir a ver qué pasaba. Todo estaba oscuro. Apenas podía distinguir las formas a mi alrededor. Me acerqué al alambrado que separa nuestra casa de la del vecino, y ahí lo vi. Un gato amarillo, muy parecido al del vecino, estaba sobre otro gato, como si estuvieran apareándose. De repente, lo que veía dejó de tener sentido. Aquella escena se transformó delante de mis ojos. El gato, que estaba encima del otro,
cambió de forma hasta convertirse en un enanito, un humanoide de aproximadamente 1,5 metros. No podía creer lo que estaba viendo. El miedo me invadió por completo, y sin pensarlo 2 veces, corrí directo a la pieza donde dormían mi mamá y mis hermanos. Pasé el resto de la noche allí, sin atreverme a volver a la habitación del fondo. Hasta el día de hoy, no entiendo lo que vi esa noche. La bestia del bosque, Malegrans. Mi padre solía contar esta historia sobre 2 amigos de mi abuelo. En aquellos tiempos, ellos solían ir al monte, entre Villarrica y Cazapá, para cazar animales silvestres y vender sus pieles, ya que tenían un gran valor. Una noche, se adentraron mucho más de lo habitual en el bosque. La jornada fue productiva, y cazaron una gran cantidad de animales. Como estaban demasiado lejos para regresar, decidieron hacer una fogata y asar algo de carne en medio de la oscuridad. Era cerca de la medianoche y los 3 hombres conversaban mientras cocinaban. De repente, un hombre desconocido salió del bosque, emergiendo de entre las sombras. Les preguntó qué iban a hacer con la carne de los animales. Sorprendidos, los cazadores le respondieron que, si quería, podía llevarse algo de curiosidad. Fue entonces cuando los cazadores comenzaron a sospechar que aquello no era un hombre común. Alarmados, decidieron marcharse, subieron a sus caballos y comenzaron a alejarse. Pero antes de que pudieran escapar, aquella cosa atrapó a uno de ellos. Los 2 sobrevivientes huyeron mientras escuchaban los gritos de su compañero detrás. Miraron hacia atrás y vieron al extraño persiguiéndolos, pero lograron cruzar un arroyo cercano. Cuando estaban del otro lado, aquel ser se detuvo abruptamente. Desde la otra orilla, gritó furioso que los devoraría si alguna vez volvían a adentrarse en su bosque. La criatura no podía cruzar el agua, y eso salvó a los 2 hombres. Sin embargo, su amigo no tuvo la misma suerte. Había sido devorado por aquel monstruo. Mi padre siempre decía que aquella bestia estaba furiosa, porque ellos cazaban demasiados animales, dejando la carne tirada y llevándose únicamente las pieles. Tal vez era una advertencia para no abusar de la naturaleza, porque a veces el bosque puede cobrar venganza de maneras que nadie puede imaginar ni detener. Niños en la carretera. Era cerca de las 3 de la madrugada, cuando decidí regresar a Asunción, por el camino que conecta con Luque. Había pasado la noche en Samber, con un grupo de amigos moteros, pero como todos estaban tomando, preferí volver solo. Aproveché la oportunidad para probar las luces exploradoras nuevas de mi moto, y disfrutar de la ruta nocturna, algo que siempre me había parecido especial. La carretera estaba desierta, iluminada solo por la luna y las estrellas. El zumbido constante del motor era el único que rompía el profundo silencio. Desde mi casco, una música instrumental acompañaba el viaje, mientras contemplaba el paisaje. El lago de Pacaraí brillaba bajo el reflejo de la luna, y a lo lejos se distinguían las luces de Areguá, Luque y Asunción. En un punto del camino, decidí detenerme para estirar las piernas, orinar y fumar un cigarrillo. Apagué la moto, dejando que el silencio de la madrugada me envolviera. Me alejé unos pasos de la carretera, encendí el cigarro y levanté la vista al cielo, perdiéndome en el espectáculo de las estrellas. Entonces lo escuché. Al principio, un murmullo apenas perceptible, como el viento moviendo las hojas, pero pronto se transformó en risas infantiles, suaves y lejanas. Me erizó la piel. ¿Qué niños estarían jugando a esa hora y en medio de esa carretera desierta? Miré a mi alrededor, pero no vi nada.
El sonido parecía venir desde la oscuridad, hasta que giré la cabeza y los vi. A unos metros de mí, junto al borde de la carretera, había un grupo de niños. No entendía de dónde habían salido, ni cómo no los había visto antes. Eran 5 o 6, todos inmóviles, con ojos grandes que reflejaban la luz de la luna, y rostros inexpresivos. El cigarro cayó de mis manos. Uno de los niños, el más pequeño, dio un paso hacia adelante. Su piel pálida parecía casi transparente, y su ropa, vieja y desgastada, daba la impresión de pertenecer a otra época. Y entonces habló. Mo Ohoshesu. En español significa ¿dónde está mi madre? El escalofrío que recorrió mi cuerpo fue indescriptible. Escuchar mi nombre de su boca fue aterrador, pero aquella pregunta me paralizó. No entendía qué quería decir, ni por qué sentía esa tristeza tan profunda en sus palabras. De repente, los demás niños comenzaron a desvanecerse lentamente, como si fueran sombras disipadas por la luz. Al mismo tiempo, una melodía suave resonó en el aire, un sonido atrapante, extraño pero familiar. Cerré los ojos por un instante, y en ese momento fui transportado a otro lugar. Vi un lago iluminado por el sol, con niños corriendo y jugando felices. Pero de pronto, las sombras cubrieron la escena, y el frío de la muerte se apoderó de todo. Sentí una tragedia inminente, como si esos niños hubieran quedado atrapados en un ciclo eterno, repitiendo su historia en ese rincón olvidado. Abrí los ojos, temblando, y los niños seguían allí, aunque borrosos, como si estuvieran a punto de desaparecer. Uno de ellos levantó la mano y señaló hacia la distancia, donde una tenue luz brillaba en el horizonte. Miré hacia allá, pero cuando volví la vista, ellos ya no estaban. Encendí mi moto con manos temblorosas y aceleré, tratando de escapar de aquella escena. Durante todo el trayecto sentí sus miradas en mi espalda, como si me siguieran desde la oscuridad. Cuando llegué a Luque, el amanecer comenzaba a pintar en el cielo, pero el miedo seguía en mí. Cada vez que cierro los ojos, las imágenes de esos niños regresaban, con sus voces resonando en mi mente, como un eco de lo que vi aquella noche y de lo que quizás nunca comprenderé. Desde entonces evito ese camino de noche, pero el recuerdo de los niños en la carretera nunca me abandona. Mi infancia. Historia anónima. Esta historia no es la típica que suelo contar, ya que en realidad no se trata de algo paranormal, pero sí de algo sumamente aterrador, al menos a lo que a mí respecta. Presten mucha atención, ya que omitiré muchas palabras que podrían perjudicar el video. Todo comenzó cuando apenas tenía 10 años. Desde entonces, los días grises se apoderaron de mi vida, días que aún hoy no logro superar. Mi niña interior, esa que alguna vez soñó con momentos felices, fue apagada lentamente por las circunstancias. Mis padres se separaron cuando era apenas un bebé. Eso es lo único que sé de aquella etapa. Crecí con mi madre y mis 3 hermanos. Somos 4 en total, pero cada uno tiene un padre distinto. Soy la mayor, y con ese lugar me tocó llevar una carga que no elegí, una responsabilidad que me aplastó desde pequeña. Desde que tengo memoria, mi vida parecía un infierno. No conservo recuerdos felices de mi infancia, y si los hubo, están enterrados bajo una montaña de dolor. Todo empeoró cuando mi madre decidió quedarse con el padre de mi última hermanita. Desde ese momento, nuestros días giraban en torno al trabajo constante, aceptar la convivencia con un padrastro que jamás nos quiso. Fue una batalla diaria. Mi niñez transcurrió en un ambiente de rechazo y gritos.
Mi madre parecía no quererme. Eso era lo que sus palabras y actitudes me transmitían. Nunca me mostró afecto. Nunca recibí de ella el cariño que imaginaba que debería venir de una madre. Sus palabras, llenas de dureza y resentimiento, me harían más de lo que cualquier golpe podría haberme hecho. En la escuela las cosas no eran diferentes. Me convertí en el blanco del rechazo y del bullying. Mis compañeros no me aceptaban y yo no sabía cómo encajar. Sentía que no pertenecía a ningún lugar. Mi madre, en lugar de consolarme o apoyarme, parecía hacerme más pequeña con cada palabra. Cada vez que me hablaba, sus comentarios eran hirientes, como cuchillos que se clavaban en mi autoestima. Y lo más doloroso, que mi madre nunca confió en mí. Ella nunca se preocupó de mí. Me enviaba a la chacra con mi hermanito para trabajar con mi padrastro. Él me coqueteaba desde que tenía 10 años. Nunca me trató como una hija. Yo no entendía nada de esos momentos, pero fui creciendo. Y gracias a la escuela aprendí que su actuación no era normal. Ahí entendí que él me hacía un abu infant, pero nunca pude decir nada. Él me tenía en su mano, con sus palabras, porque mi madre nunca me quiso. Todo era un rechazo, y el hombre se aprovechaba con eso para decirme que no diga nada a mi madre, porque no me va a creer. Decía que era nuestro secreto, y que mi madre no me quería. Por las noches me visitaba en mi pieza, y yo no podía decir nada. Mi madre nunca me habló de esas cosas, tuve que aprender sola a cuidarme. Viví años sufriendo, viví años maltratada en palabras hirientes de mi madre y de mi padrastro, y trabajando como una burra en la chacra, como si fuera un hombre adulto y tan solo siendo una niña. Sufrí maltrato infantil de mi propia madre. Mi familia nunca me apoyó, nunca me acompañó en los momentos que más necesité. Sufrí eso que expliqué de mi padrastro, y me callé hasta los 14 años, cuando me decidí a hablar con mi madre. Solo que ella no me creyó. En el momento que hablé parecía haber creído, pero luego en el paso de los días, ella decidió volver con el tipo. Decidió quedarse con él. Dejó a su hija de lado. Ella nunca se dio cuenta del dolor y el sufrimiento que causó en mí. Éramos solo unos niños inocentes, pero aún así, trabajábamos días y noches en la chacra, porque según ellos, esa era la única manera de sobrevivir. Años de esfuerzo y sacrificio, para al final ver cómo el dinero de las ventas desaparecía sin siquiera dejarnos lo más básico, ni un par de zapatillas nuevas para quienes lo habíamos dado todo. Cuando una familia decidió elegirme, mis padrinos actualmente, mi madre no dudó ni un segundo en dejarme con ellos. Fue una decisión que dolió profundamente, porque en ese momento entendí que no era importante para ella. Pero con el tiempo, lo que parecía un abandono se convirtió en una salvación. Bajo el cuidado de mis padrinos, encontré algo que nunca había tenido: un hogar, un refugio, una familia. Ellos se convirtieron en mi ancla, mi fuerza, y aunque el dolor de haber sido dejada nunca desapareció, aprendí a valorar el amor que sí recibí. Aún así, hay heridas que no sanan. El rechazo de mi madre y la ausencia de mi padre siguen siendo cicatrices profundas. Mi padre, que nunca estuvo presente, me negó incluso su apellido, me negó su apoyo y su confianza cuando más lo necesitaba. Es algo que nunca he entendido, algo para lo que no tengo respuestas. Hubo momentos oscuros en mi vida, momentos en los que sentí que ya no podía más, en los que incluso pensé en terminar con todo. Ya saben cómo. Pero por alguna razón sigo aquí. Tal vez porque quien está allá arriba tiene un propósito para mí, aunque el dolor me acompaña siempre, y hay situaciones que aún no puedo manejar. Aprendí a ver mi pasado como una fuerza. Mi impulso para seguir adelante proviene de las personas que nunca creyeron en mí, de los que dijeron que no tenía futuro. Ellos, sin quererlo, se convirtieron en mi motivación para demostrar que estaban equivocados. También pienso en mis hermanos, que aún enfrentan muchas de las mismas luchas que yo viví. Quiero ser fuerte por ellos, por mi futuro, por mí misma.
Si algo he aprendido es que no podemos repetir los errores de nuestros padres. Traer a un hijo al mundo es una responsabilidad inmensa, y nadie merece vivir en el abandono, el dolor o la comparación constante. Crecí siendo comparada, juzgada por no seguir los pasos que otros creían correctos, pero aprendí que cada uno tiene su propio camino, y no debemos permitir que otros definan nuestro valor. Hoy sigo adelante, no porque el pasado haya dejado de doler, sino porque ese dolor me enseñó a ser quien soy. Y aunque nunca podré olvidar lo vivido, sé que puedo transformar mi historia en una lección de vida. Gracias por escucharme. Quisiera comentarles que a todos los que nos dejen un gracias estarán recibiendo en su correo el primer capítulo en video de una novela en la cual estoy trabajando. Les prometo que es el mejor material que nunca hayan visto en este canal.